Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS, fue el responsable de organizar el transporte de miles y miles de judíos a los campos de exterminio dentro de la llamada solución final. Al terminar la guerra, logró escapar de Alemania y se instaló en Argentina, donde vivía bajo una identidad falsa. En 1960, un comando del Mossad, los servicios de inteligencia de Israel, lo secuestró y lo condujo a Israel. Allí será juzgado y condenado a muerte en 1962. Hannah Arendt, filósofa alemana de origen judío, asistió al juicio. Sus reflexiones serán recogidas en artículos de la revista New Yorker y más tarde en el libro titulado Eichmann en Jerusalén. Uno de los aspectos más controvertidos de sus análisis es el concepto de banalidad del mal. Según Arendt, Eichmann no parece ser una persona malvada ni monstruosa, ni siquiera da muestras de ser un nazi excesivamente fanático. Más bien es un burócrata mediocre y gris, que se limitó a hacer el trabajo que le habían encomendado. Para Arendt, lo más llamativo de Eichmann es la incapacidad para pensar. Es alguien acostumbrado a seguir reglas, a cumplir su deber de forma eficaz y aplicada. Alguien que no se para a pensar en el significado de lo que hace o en la naturaleza del régimen al que sirve. Este descubrimiento llevó a Hannah Arendt a preguntarse por el pensamiento. Su libro, La vida del espíritu, está dedicado a analizar tres facultades clave del ser humano: pensamiento, voluntad y juicio. El pensamiento implica una interrupción del curso normal de la vida. Vivimos desarrollando multitud de actividades en las que nos relacionamos con personas y con cosas que nos rodean. El pensamiento implica desentenderse momentáneamente del mundo, apartarse del curso normal de la vida. Por eso el pensador, el filósofo, siempre aparece ante la gente corriente como alguien extraño, que se aparta voluntariamente del mundo para llevar a cabo una actividad en la que solo él participa. ¿Qué nos lleva a pensar? ¿De qué se ocupa el pensamiento? Descartes se pregunta si podemos distinguir entre el sueño y la vigilia, es decir, si tenemos un criterio claro e indudable para saber cuándo estamos soñando y cuándo estamos despiertos. Y su afirmación inicial es que no existe este criterio. Cuando dormimos creemos estar viviendo y tomamos por real lo que en realidad es un sueño. Podría ser que toda nuestra vida no fuera más que un sueño, del que todavía no nos hemos despertado. Podemos tomar esta reflexión como el modelo del pensar filosófico. En primer lugar, la primera vez que escuchamos el argumento de Descartes, experimentamos un sentimiento de perplejidad. Porque lo que dice Descartes tiene sentido. No es tan fácil distinguir el sueño de la vigilia. Y esto es algo de lo que no se nos habría ocurrido dudar si no nos hubiéramos parado a pensar en ello. Esta perplejidad es el motor del pensamiento, es lo que nos hace pensar. En segundo lugar, Descartes nos lanza esta pregunta: ¿todo es un sueño o existe el mundo realmente? La peculiaridad de esta pregunta es que no es una pregunta que tenga una respuesta verdadera. La verdad es la correspondencia entre lo que se afirma y lo que ocurre. La cuestión es preguntarse ¿qué tendría que ocurrir para que pudiéramos decir que efectivamente no todo es un sueño o lo contrario? Nos damos cuenta de que ningún hecho que podamos imaginar serviría para resolver esta pregunta. Esto se debe a que el alcance de la pregunta trasciende todo hecho concreto. Va más allá del mundo, más allá de lo real, porque lo que se pone en cuestión es el mundo o la realidad en su conjunto. En tercer lugar, la pregunta de Descartes es una pregunta sobre el significado, no sobre la verdad. Es decir, nos preguntamos qué significa real y cómo se distingue de lo imaginario y lo ficticio. Son preguntas sobre el significado de la realidad y no sobre lo que hay en el mundo. En cuarto lugar, lo curioso es que siendo una pregunta tan importante, nadie deja de vivir su vida a la espera de una respuesta. Al pensar en esta cuestión no buscamos una solución. Sabemos que la realidad existe, que no todo es un sueño. Nadie duda en serio de algo así. Si la pregunta nos intriga, no es porque necesitemos una solución, sino por el desafío que implica. Es algo que nos interroga y nos incita a pensar. En quinto lugar, la filosofía no aporta respuestas definitivas a las preguntas que plantea. Cualquier respuesta que se proponga, como la que el propio Descartes plantea, es discutible y hay otras igualmente plausibles. Después de discurrir sobre el asunto es posible que la pregunta siga en pie, y sin embargo esto no es un fracaso, ni quita sentido a la actividad de pensar sobre ello.
porque es la propia actividad de pensar lo que tiene sentido. El ejemplo de Descartes nos permite identificar 5 rasgos que para Hannah Arendt son característicos del pensamiento como actividad. La perplejidad o el asombro. El pensamiento nace de la perplejidad o del asombro que suscitan ciertas preguntas. Preguntas que no tratan de aspectos de la vida práctica, ni que nacen de la curiosidad ante un hecho concreto. Son preguntas que se refieren a cuestiones tan básicas como qué es la realidad, qué es la verdad o qué es el bien. Y que por alguna razón se nos han vuelto extrañas y por eso nos interrogan. Sócrates, que para Arendt es el modelo del pensador, iniciaba sus diálogos con preguntas como ¿qué es la justicia?, ¿qué es el valor?, ¿qué es la belleza?, etc. La filosofía es la indagación en el significado de estos conceptos. No buscamos la verdad. Cuando pensamos, no buscamos la verdad. El pensamiento no se pregunta sobre lo que hay en el mundo, o por qué o cómo suceden las cosas en el mundo. Para saber lo que hay en el mundo, centramos nuestra atención en lo que ocurre y tratamos de comprenderlo. Esto es lo que hace la ciencia. Pero cuando pensamos, desconectamos del mundo y de lo que ocurre. Lo que nos ocupa no son las cosas, sino los conceptos. Por lo tanto, no es la verdad lo que buscamos. Buscamos comprender el significado. El pensamiento se ocupa de conceptos. Conceptos de los que nos servimos en nuestra vida cotidiana y que normalmente damos por supuestos. El pensamiento es la pregunta por estos conceptos buscando la claridad, la comprensión. Vivir implica ocuparse del mundo que nos sale al paso. En él nos encontramos con cosas y personas con las que establecemos una gran variedad de relaciones y actividades. Nuestra relación con el mundo se origina en los sentidos, que nos ponen en contacto con las cosas. Nosotros, al igual que los animales, reaccionamos a partir de lo que los sentidos nos aportan. Huir si algo es peligroso, comer aquello que parece apetitoso, etc. Sin embargo, a diferencia de los animales, los humanos nos servimos del lenguaje para gestionar nuestra relación con las cosas y las personas. Gracias al lenguaje somos capaces de identificar y clasificar los objetos que nos aparecen. Por ejemplo, tengo ante mí este objeto, lo percibo con mis sentidos, pero además soy capaz de clasificarlo. Es un árbol. Árbol es un concepto que aplicamos a una multitud de objetos diferentes. Cada uno de ellos es diferente, pero todos ellos son árboles. Pero, ¿en qué se basa esta forma de clasificar? Es decir, ¿qué significa árbol? Al preguntarme por el significado del concepto, me estoy preguntando por la lógica que subyace a la aplicación de ese concepto a ciertos objetos que aparecen en la experiencia. Porque esto es un árbol y esto también, pero esto no lo es. Al preguntarnos qué es un árbol, nuestra atención se desplaza de lo visible, es decir, los objetos que aparecen, hacia lo invisible, es decir, los conceptos. Los árboles como objetos son visibles, sin embargo el significado del concepto es invisible. ¿Por qué? Porque el significado no es ninguno de los objetos que el concepto nombra, sino la regla de uso de ese concepto. Preguntarme por los conceptos y su significado, eso es pensar. El pensamiento no ofrece soluciones o resultados finales. Puesto que el pensamiento no busca la verdad, no hay una solución verdadera, un resultado final a las preguntas filosóficas. Tampoco la necesitamos desde el punto de vista de nuestra vida cotidiana. De las preguntas que nos incitan a pensar no esperamos una utilidad práctica. Nadie deja de vivir a la espera de una respuesta. Las preguntas quedan abiertas y se retoman una y otra vez. Los diálogos socráticos de Platón, por ejemplo, no terminan con una conclusión, sino que la pregunta planteada queda sin resolver. El pensamiento es una actividad que es un fin en sí misma. La falta de respuestas no es un fracaso o un error. Es la propia actividad de pensar lo que da sentido al hecho de pensar. La perplejidad nos mueve a pensar y es la propia actividad y no su resultado lo que buscamos. Supongamos que quiero construir un puente y para ello debo realizar complejos cálculos de estructura. Dados mis escasos conocimientos de matemáticas, prefiero que alguien competente realice los cálculos por mí y me dé la solución. El proceso que haya seguido no me interesa y puede que no esté en condiciones de entenderlo. Lo único que necesito es el resultado.
De la misma manera, si estoy enfermo, lo que quiero es que el médico realice las pruebas necesarias y me dé una respuesta. ¿Qué tengo? Sin embargo, sobre cuestiones como qué es la realidad o qué es la justicia, no tiene sentido pedirle la respuesta a un experto. Es el hecho de pensarlas por uno mismo lo esencial. Ciertamente hay muchas personas que jamás se harán una pregunta filosófica, pero es evidente que quien sí se las hace, lo hace para pensarlas por sí mismo. Volviendo a Eichmann, Hannah Arendt se pregunta si el pensamiento puede evitar o prevenir la barbarie. Si no podemos esperar conclusiones o verdades del pensamiento, tampoco podemos esperar soluciones a los problemas morales. El pensamiento por sí mismo no tiene capacidad para motivar estas u otras acciones. Lo que una persona hace nace de su voluntad, no del pensamiento. Sin embargo, hay un aspecto en el que el pensamiento puede contribuir a la acción correcta o evitar las acciones incorrectas. ¿Qué podría haber evitado el desarrollo de regímenes totalitarios como el nazismo o el estalinismo? En este tipo de regímenes se ha invertido el orden moral. El Estado, en lugar de evitar el crimen, se convierte en un Estado criminal, que mata y tortura sin ninguna limitación. El desarrollo de un Estado criminal requiere la cooperación de sus ciudadanos, de modo que en un Estado totalitario cada persona se encuentra en este dilema: o cometer una injusticia al cooperar con el Estado criminal o arriesgarse a sufrir las consecuencias si se niegan a cooperar con las autoridades. Por lo tanto, la situación en la que está cada persona es la siguiente: elegir entre cometer una injusticia o sufrirla. En el Estado totalitario no hay alternativa. Para Hannah Arendt, el pensamiento predispone a la persona a responder: prefiero sufrir la injusticia que cometerla. ¿Por qué? El pensamiento es un diálogo interior con uno mismo. Al pensar doy vida a otro con el que dialogo, al que tengo que convencer con razones, alguien que me plantea preguntas y objeciones a las que debo responder. Esto es lo que llama Arendt 2 en 1. Alguien que piensa valora la coherencia, el no contradecirse a sí mismo. Es alguien que examina lo que dice y lo que hace de una forma autocrítica. En cambio, alguien que no piensa no sufre si ahora hace una cosa pero después le mandan a hacer la contraria. No se incomoda si le dicen que debe creer lo contrario de lo que antes pensaba. Quien no piensa se amolda y por lo tanto no percibe la injusticia de sus actos. Se limita a seguir reglas y cumplir órdenes. Fomentar el pensamiento puede ser la mejor manera de prevenir que la barbarie se vuelva a instalar en la sociedad.